Bueno, pues vamos a empezar ya. Muy buenas tardes, soy Eva Aparicio, Senior Manager de Grupo Paradel. Es un placer para mí estar hoy aquí y agradeceros vuestra presencia y manifestaros que estamos muy contentos de que nos estéis acompañando en este webinar que hemos titulado Anatomía de las investigaciones internas, la función del detective privado. Bueno, muy brevemente, y para aquellos que no conozcan al Grupo Paradel, contaros que somos una empresa cuya principal misión es ayudar a las organizaciones aportando información útil para la toma de decisiones. Lo hacemos a través de servicios de inteligencia corporativa, investigación privada y forensic tecnológico. Para este webinar de hoy contamos con la colaboración de Miguel Gadea. Miguel es asociado senior en DLA Piper, firma a la que se incorpora en el año 2009. Bueno, él destaca por su gran expertise en el área del derecho procesal, especialmente en el área penal y en el diseño y ejecución de planes de prevención de riesgos penales o compliance y los procedimientos penales relativos a los delitos de fraude fiscal y delitos societarios. También me gustaría destacar de Miguel que en el año 2008 trabajó para la Fiscalía Provincial de Madrid, desarrollando su actividad en varios juzgados y audiencias y que cuenta con experiencia en vigilancia penitenciaria. Y bueno, también destacar su experiencia docente, porque ha sido profesor de práctica penal en el máster de acceso a la abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, también participa en formaciones con empresas multinacionales de diferentes sectores. Bueno, pues nada, muchas gracias Miguel por estar hoy aquí con nosotros también. Y bueno, la idea de cómo vamos a gestionar este webinar es que a lo largo del mismo podréis ir realizando preguntas a través del chat y las cuales trataremos de contestar al final de nuestras exposiciones. De todas maneras, pasados unos días podréis tener acceso al contenido íntegro del webinar a través de nuestra página de YouTube del Grupo Paradel y luego nosotros también lo solemos colgar las colgamos en nuestra página web. Bueno, pues nada, antes de comenzar me gustaría introducir un dato para poner en contexto la importancia del tema que vamos a tratar hoy, de las investigaciones internas. Y bueno, es que el fraude interno se calcula que oscila en un 54% del fraude global que existe dentro de las organizaciones. Y es un dato que las organizaciones, las empresas, no son muy conscientes de él. Luego lo desarrollaremos un poco a lo largo de las exposiciones. Bueno, pues voy a explicaros cómo va a estar estructurado el webinar. Primero va a intervenir Miguel y nos va a hablar sobre fundamentos legales y principios de las investigaciones internas, las fases de las investigaciones internas, los efectos legales de la investigación interna en la instrucción penal y, por último, hay un apartado de inteligencia artificial. Luego, una vez que él termine su exposición, pues intervendré yo y os voy a hablar sobre qué entendemos por la investigación interna, el contexto normativo actual, las técnicas y herramientas del detective privado, las clases de investigación interna y los medios de investigación y, por último, pues señalaré las ventajas de contar con un detective. Así que nada, Miguel, cuando quieras puedes empezar con tu exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Eva, por la presentación. Muchísimas gracias al Grupo Paradel por darme la oportunidad de participar en este webinar y muchas gracias a todos los asistentes por uniros a esta sesión que espero que os resulte de interés. Voy a compartir pantalla para que podamos ver los materiales. Perdonad. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, lo único, Miguel, que si quieres poner, porque se ven las diapositivas. Ah, sí, perfecto. Sí, es que había tocado otra tecla incorrecta. Fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, como ya os ha adelantado Eva, los contenidos que quiero tratar con vosotros es hacer una pequeña introducción, los fundamentos legales, los principios de las investigaciones, las fases, sobre todo refiriéndome a cuestiones prácticas que nos trasladan los clientes en el día a día. Yo creo que sí que merece la pena comentarlo porque sobre todo quiero que este webinar sea práctico y os dé herramientas para que las podáis utilizar en el día a día. Igualmente,
los efectos legales, cuestiones jurídicas que pueden surgir dentro de lo que es la instrucción penal, incluso en la fase posterior en el juicio oral. Y por último, como no, hablar de la inteligencia artificial, que también tiene una aplicación en el campo de las investigaciones internas. En relación con la introducción, la primera reflexión que quiero realizar es que en la actualidad los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles, de las empresas, están sujetos a un nivel de exigencia jamás visto. Si os dais cuenta, en la actualidad los órganos de administración tienen que velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, por las normas de igualdad de género dentro de la empresa, igualmente prevenir el blanqueo de capitales. Existe una gran normativa que exige una diligencia extraordinaria a los órganos de administración y además viene aparejada con un marcado carácter sancionador en caso de incumplir las obligaciones que establecen estas leyes. Por lo tanto, el punto de partida de las obligaciones de los administradores es conocer qué es lo que está sucediendo en la propia organización y dotarse de herramientas para una autorregulación. Descendiendo al campo penal, que me voy a sobre todo centrar en el campo penal porque obviamente es mi expertise, aunque las investigaciones internas tienen aplicación en otros ámbitos como el laboral, sí que me gustaría hacer referencia de la situación actual, realmente en qué momento comenzó, en qué momento doblamos la esquina para estar preguntándonos cómo llevar a cabo una investigación interna, con qué herramientas y con qué medios podemos llevar a cabo. Y en este sentido quería hacer una reflexión histórica porque yo considero que el origen de la relevancia de las investigaciones internas en las sociedades comienza en la década de los 70 en la sociedad norteamericana, que se vio salpicada por grandes escándalos de corrupción. En concreto, los informes de aquella época determinaron que más de 400 empresas estadounidenses habían invertido más de 300 millones de dólares en corromper funcionarios extranjeros para la consecución de contratos. O sea, existen casos muy famosos, el principal es el Lockheed, pero también Northrop, Gulf Mobile y además casos como el actual Chiquita Banana, que se llamaba en aquel entonces American Brands, que dio lugar a sucesos absolutamente trágicos. Esta situación obviamente era inaceptable y eso determinó que el legislador norteamericano aprobase la Foreign Corrupt Practices Act en 1977, que venía a sancionar todas aquellas conductas que tratasen de corromper a los funcionarios extranjeros. Aunque la norma no lo establece, sí que se empezó a determinar como una herramienta de las sociedades para mitigar los efectos de las sanciones que se imponían las investigaciones internas. O sea, es decir, demostrar al órgano regulador que se ha sido diligente y conseguir así una mitigación de la sanción impuesta. Esta norma le siguieron réplicas en otros países. En el año 2010 una norma similar fue aprobada por el Reino Unido, la UK Bribery Act, y así en Francia también se aprobó la norma Sapin II, que como sabéis las tres tienen alcance extraterritorial. Por lo tanto, el desarrollo legislativo de normas de carácter sancionadoras obligaban a las empresas establecerse de mecanismos de autorregulación. Igualmente, a principios de este siglo se ha procedido a aprobar normativas que vienen a introducir la responsabilidad de las personas jurídicas respecto a los hechos delictivos cometidos en el seno de la misma. Como podemos apreciar en esta slide, prácticamente en todos los países de la Unión Europea tienen una regulación que vienen a sancionar a las sociedades por los delitos cometidos en su seno, si bien algunas tienen un carácter penal, otras tienen un carácter administrativo, pero en todo caso lo que se exige a las sociedades mercantiles es que se regulen, se doten de mecanismos para impedir la comisión de delitos. En este contexto, tanto las políticas y los procedimientos como la demostración de que el órgano de administración lleva a cabo todas las medidas que están a su poder para tener un conocimiento cabal de lo que está sucediendo y mitigar las posibles conductas, es donde entran en juego las investigaciones internas. Cuanto a los fundamentos legales, bueno, nosotros sabemos que las investigaciones internas no cuentan con una regulación propia. El fundamento principal parte del derecho laboral, del Estatuto de los Trabajadores, donde el artículo 23 establece la facultad del empresario para acordar medidas de vigilancia y control respecto de sus empleados,
para que cumplan con los derechos y las obligaciones que les son propias derivadas de su contrato de trabajo. Bajo esta premisa se habilita al empresario a dotar de estas medidas, pero también es cierto que con la aprobación de la Ley 3/2010, que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, también existe un fundamento penal para llevar a cabo las investigaciones internas. En principio, son indispensables las investigaciones internas porque, como así establece el artículo 31 bis en su apartado 2.4, cabe la posibilidad de exonerar a la persona jurídica de la responsabilidad en el caso en que se demuestre que no se ha producido una omisión o un ejercicio suficiente de sus funciones de supervisión. Y eso necesariamente nos lleva a las investigaciones internas. Cuando se quiere realizar las funciones de supervisión y control, indefectiblemente se deben acudir a las investigaciones internas. Igualmente, el artículo 31 quater, en cuanto a las circunstancias atenuantes, establece circunstancias atenuantes el hecho de proporcionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los jueces y tribunales, información y elementos de prueba que vengan a acreditar el hecho por el que se sigue el procedimiento penal y, por lo tanto, esa labor de colaboración con las autoridades necesariamente debe provenir de una investigación interna previa. Igualmente, encontramos en el artículo 31 bis que para considerar que los programas de compliance son unos mecanismos eficientes, se deben realizar una verificación periódica del modelo cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones. Y igualmente llegamos al resultado necesario de que cuando se produce la investigación interna, una de las consecuencias de esa investigación es repensar y considerar cuáles han sido los mecanismos y procedimientos de la sociedad y si estos han sido eficaces para prevenir el delito. También es necesario tener en cuenta normas que son fundamentales a la hora de llevar a cabo la investigación interna. Como hemos referido anteriormente, el Estatuto de los Trabajadores, que es el Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 de octubre, uno de los principios fundamentales, como veremos a continuación, de las investigaciones internas es que se hagan con absoluto respeto a los derechos de los trabajadores y, por lo tanto, se debe tener en consideración su propia normativa de forma conjunta con el desarrollo de la investigación interna. Igualmente es fundamental tener presente la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y los derechos digitales, porque, como veremos a continuación respecto de los correos electrónicos y los documentos, existe una tensión o un equilibrio que debemos observar entre el derecho a la intimidad y privacidad de los empleados y el derecho del empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los trabajadores. Y, por último, de reciente aprobación, la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en el cual sí que se establecen una serie de obligaciones y de mecanismos que también pueden influir en el desarrollo de la propia investigación interna. En cuanto a los principios aplicables, bueno, pues son principios de sentido común, principios naturales que todos podemos considerar, como la independencia. Evidentemente, lo que se trata de conseguir es un resultado lo más independiente. Se lleva a cabo la investigación por aquellas personas que no guardan relación con los órganos de administración, que no tengan intereses involucrados en la sociedad y, por lo tanto, muestran mayores garantías de desarrollar el trabajo de una forma independiente. La confidencialidad es también un factor muy importante, por cuanto sí que es necesario llevar a cabo una labor de contención de la información, de todos aquellos materiales recabados, no deben ser objetos de difusión ni dentro de la empresa, ni mucho menos fuera de la empresa, ya que puede afectar a cuestiones reputacionales. Competencia y profesionalidad. Las investigaciones, no, por así decirlo, requieren un alto contenido de especialización y es por lo que se precisa no solo de abogados relacionados, por lo menos familiarizados con el compliance, con el derecho penal, sino que también nos debemos de servir, en este caso, como los detectives, que son una pieza fundamental para el desarrollo de las investigaciones y de obtener aquellos elementos fácticos que están fuera del alcance tanto del abogado como de la propia empresa. Por último, objetividad e imparcialidad.
se entiende que es el mejor trabajo realizado, es aquel que se realiza de forma objetiva e imparcial. Y por último, como es lógico, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, tanto a los derechos laborales como a los derechos de la intimidad, como hemos destacado anteriormente. En cuanto a las etapas y las fases de la investigación, tenemos que tener en cuenta cómo el inicio, lo que en derecho penal se llama la noticia criminis, puede venir de distintas fuentes, puede tener una teología diferente. En primer lugar, el reporte de los empleados, considerando el reporte de los empleados como manifestaciones verbales que pueden ser de forma presencial o a través de correos electrónicos. Distinguimos este tipo de reporte del propio que se realiza en el canal de denuncias, ya que este es específico de ese medio concreto para poner en conocimiento hechos irregulares, pero también debemos prestar atención a este tipo de noticias, por cuanto pueden surgir de cualquier forma. Incluso tenemos experiencia que lo típico en cenas o en eventos, existen comentarios entre los trabajadores que dan lugar a una posterior inicio de una investigación interna. Por lo tanto, hay que estar pendientes de las manifestaciones de los propios trabajadores. En segundo lugar, el canal de denuncias, que como hemos visto cuenta con su propia regulación. Igualmente, las investigaciones internas pueden comenzar a través de los medios de comunicación, porque en ocasiones el inicio de actividades judiciales se conocen antes a través de los medios de comunicación que por el propio afectado. De hecho, en la mañana de hoy se ha producido una entrada de registro en la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual son conscientes a través de los medios de comunicación y a través de la entrada de los propios agentes y fuerzas de cuerpos de seguridad en la existencia de un procedimiento judicial que les afecta a ellos directamente. Y por último, actuaciones de la Administración. Por ejemplo, en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, se inicia un expediente respecto de posibles vertidos o residuos de carácter tóxico, aparte de ser una infracción administrativa, esto también puede dar lugar a un delito contra el medio ambiente y, por lo tanto, el hecho de que una administración haya puesto de manifiesto una irregularidad también debe conducir necesariamente a la realización de una propia investigación para determinar la verdadera naturaleza de los hechos. Igualmente, una vez que el órgano de administración, la sociedad, tiene conocimiento de hechos que requieren de una investigación, se debe llevar a cabo una planificación. Y en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la designación del investigador, cuál es el perfil adecuado para llevar a cabo la investigación, qué medios va a disponer este investigador para realizar esta investigación, y así como la preservación de pruebas y igualmente también la preservación de la información y evitar que la misma escape fuera del ámbito reservado de las personas que están a cargo de la propia investigación. En la ejecución de la investigación, que aquí me apoyaré en la presentación de Eva para que comente con más detalle en qué medidas concretas suelen ser de aplicación en las investigaciones internas, pues bueno, las conocidas son las entrevistas a los empleados a terceras partes, los forensics que se aplican en los equipos informáticos y cualquier otra medida que pudiera ser relevante para los efectos de la investigación. Y por último, el cierre de la investigación, que es la redacción del informe con las conclusiones de aquellos elementos que hayan sido recabados, las acciones disciplinarias que se consideren pertinentes y luego también haremos una pequeña disquisición acerca de la necesidad o no de formular denuncia. Brevemente, en relación con la noticia criminis, son cuestiones recurrentes que se nos trasladan. Se nos trasladan principalmente dos preguntas. En primer lugar, suele ser recurrente que nos pregunten si es necesario una decisión formal del órgano de administración para dar inicio a la investigación. Hombre, en realidad no es necesario, no es un aspecto formal preceptivo, pero sí que lo recomendamos en dos tipos de situaciones. ¿Cuándo lo recomendamos? Cuando se presume que la gravedad de la investigación o la gravedad de los hechos que se han tenido conocimientos requieren de una documentación exhaustiva, porque o bien va a ser presentado a las autoridades o bien se tiene miedo a que el día de mañana las autoridades puedan tener acceso a esa investigación. Entonces, lo más correcto es que el propio órgano de administración demuestre fehacientemente a través de un documento, de un acta,
aprueba el inicio de la investigación interna. Y luego también existe la duda acerca del protocolo de las investigaciones internas, si en ocasiones ayudan o perjudican. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones los clientes nos han trasladado cuestiones que tienen difícil investigación, porque a lo mejor las personas que están afectadas por esa investigación pues ya no están en la empresa, ya no prestan servicios y realmente no existe mucho que investigar. Pero en esas ocasiones nosotros les preguntamos si disponen de un protocolo de investigaciones internas, a lo que responden positivamente. Y claro, ahí nuestro asesoramiento es que deben deben cumplir con su propio protocolo. El cliente le gustaría optar por una opción más práctica, más natural, decir, bueno, yo quiero formular una denuncia, que ya sean la propia policía quien se entienda de los hechos y las personas afectadas, pero su política determina otra cosa. Entonces, en este tipo de situaciones, evidentemente nosotros recomendamos seguir los procedimientos de la propia política, pero cuando somos nosotros quienes redactamos los procedimientos, las políticas para las propias empresas, lo que hacemos es la redacción normal de lo que supondría un hecho grave, pues, un periodo de instrucción de a lo mejor 3 meses, prorrogable por otros meses, pero también ofrecemos al cliente, incluimos en la política, la posibilidad de realizar investigaciones express. O sea, aquellos hechos que sean muy sencillos, de escasa relevancia o de respuesta sencilla, aplicamos un procedimiento express, un fast track de investigación interna y resulta menos gravoso o menos oneroso para los propios clientes. En cuanto a la planificación, como hemos dicho, ¿quién es el perfil? ¿Quién puede ser el perfil para realizar la investigación interna? La primera respuesta, se entiende que lo más natural es que sea el compliance officer en aquellas sociedades en las que exista la figura del compliance officer para que se encargue de la propia investigación. En este sentido, tenemos que destacar que la propia circular de la Fiscalía 1/2016 de 22 de enero viene a reconocer que las funciones del compliance officer no están definidas por ninguna ley. Y de hecho, no necesariamente que tiene que ser la persona encargada de realizar la investigación, pero sí considera que para aplicarse la exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el cargo de compliance officer se entiende que debe participar en la elaboración de los modelos de organización y gestión de los riesgos y sobre todo asegurar su buen funcionamiento a través de los sistemas apropiados de auditoría, vigilancia y control. Por lo tanto, se entiende que cae dentro de su ámbito de competencia llevar a cabo las investigaciones internas y si bien a lo mejor no tiene un perfil tan especializado en investigaciones internas, se ha de servir de aquellos profesionales que le puedan asistir en esa labor en concreto. También nos encontramos aquellos supuestos en los que los clientes no tienen departamento propio de compliance, no existe un compliance officer como tal, pero sí abogados in-house, recursos humanos, órganos internos, como por ejemplo la auditoría, y en esos casos son estos los que llevan a cabo las investigaciones internas. Igualmente, como sabemos, no es exigible a las empresas en general, a la persona jurídica, la implementación de un plan de prevención de riesgos penales o el nombramiento de un compliance officer. Es un elemento añadido que puede ayudar el día de mañana en el caso en que la persona jurídica se enfrente a hechos presuntamente delictivos y por lo tanto estas funciones pueden ser sustituidas por estos perfiles concretos que se encuentran en las compañías, como hemos dicho, los abogados internos, recursos humanos, etc. Y luego también se producen en ocasiones aquellos supuestos en los que estos son los más infrecuentes, en el que el propio cliente quiere confiar a un tercero el inicio, desarrollo y ejecución de la propia investigación a través de los abogados internos. O sea, actuaría en todo caso por cuenta y mandato de la propia compañía, pero serían formalmente quienes llevarán a cabo la investigación interna. Igualmente, la planificación requiere de una evaluación de los riesgos que son inherentes a la propia investigación. Como hemos citado anteriormente, se debe asegurar que no se conculcan, no se vulneran los derechos de los trabajadores, se ha de cerciorar que las medidas a llevar a cabo son respetuosas con los derechos laborales de los trabajadores
Tampoco, como es lógico, se pueden o debemos prever no incurrir en ilícitos penales, sobre todo me refiero al artículo 197 del Código Penal, el delito de la vulneración de la intimidad y los secretos. En esto sobre todo nos referiremos en cuanto al acceso de los correos electrónicos y los equipos informáticos de los trabajadores, en qué medida la situación actual de la jurisprudencia valora el equilibrio entre la intimidad del trabajador y el derecho del empresario a verificar por el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los trabajadores. Y por último, evitar la difusión, como hemos dicho, aunque lo he repetido varias veces, pero esto es un elemento muy importante, el tema de la confidencialidad, que los flujos de información estén perfectamente controlados y que no sean conocidos ni por el resto de los empleados, por clientes, proveedores, porque puede afectar al desarrollo de la actividad de la propia compañía y mucho, sobre todo en aquellos casos de riesgo reputacional. Yo no sé si dentro de la audiencia existen muchos aficionados a la Fórmula 1, pero en estos días es más conocido la investigación interna que realiza el equipo de Fórmula 1 Red Bull a su director de equipo que las propias carreras en sí. Este es un claro ejemplo de cómo la información sobrepasa el ámbito de la empresa y crea un perjuicio claro en la imagen y en la reputación de, en este caso, la escudería de Fórmula 1. Como he dicho anteriormente, las medidas de ejecución, Eva nos explicará de forma más concreta y más específica acerca de las medidas, las posibles soluciones que se pueden aplicar en la investigación. Por lo tanto, me referiré directamente a la conclusión de la investigación, que esta se produce con la redacción de un informe donde se contiene un resumen de los hechos que han motivado la investigación, qué medidas han sido llevadas a cabo, las conclusiones tanto fácticas como jurídicas de los hechos sobre los que han sido objeto de investigación, así como las acciones correctivas, acciones disciplinarias de carácter laboral, incluso se puede plantear la denuncia de los hechos ante el órgano correspondiente. Y sobre esto último, quería hacer mención al artículo 9, apartado J de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, la Ley de Protección al Informante, donde se establece la obligación a las entidades sujetas a dicha ley a remitir la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato de los hechos que pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. Es una cuestión verdaderamente llamativa por cuanto entendemos que puede ser contraria al principio constitucional reconocido en el artículo 24 de la Constitución de no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable. No existe una obligación legal de autodelación, pero sin embargo este artículo, tal y como está redactado, sí que parece que se exige a las personas jurídicas obligadas a autodenunciarse ante la Fiscalía, con lo cual existe un conflicto legal claro. Y además también hay que hacer un pequeño apunte porque el tenor literal establece el carácter inmediato. Con carácter inmediato se deben comunicar los hechos al Ministerio Fiscal. Esto es contrario a lo que estamos comentando. O sea, parece que se está negando el propio derecho de las personas jurídicas a realizar su investigación interna, porque en la medida en que se tenga conocimiento de que puede tener un carácter delictivo, se ha de remitir, según el tenor de la ley, los hechos a la Fiscalía. Por lo tanto, consideramos que la redacción de este artículo es un tanto desafortunada y que plantea serios conflictos legales que deberán ser valorados por los propios asesores. En cuanto a los efectos de las investigaciones internas, igualmente, preguntas que suelen trasladarnos a los clientes. El contenido de las actas elaboradas pueden ser aportados en un procedimiento penal, pueden ser aportadas con una denuncia, con una querella. Efectivamente, pueden ser aportados, pero se ha de tener en cuenta que el valor probatorio de las entrevistas, de lo que es la plasmación documental de las entrevistas llevadas a cabo en la investigación interna, no tiene el valor de una declaración testifical, tiene el valor de un documento, es decir, de la lectura e interpretación de ese documento se producirá el efecto probatorio. Si queremos que tenga el efecto una prueba testifical, está sujeta a los principios de igualdad de armas y principios de contradicción. Por lo tanto, si queremos que surta el mismo efecto de lo que pudiera ser una declaración testifical, se tendrá que llamar a la persona
que participó en la entrevista para que declare en la fase de instrucción o incluso en el juicio oral. También es una cuestión práctica relevante si el juez puede tener acceso a la investigación interna, sobre todo en la fase de instrucción. En este caso, si la persona jurídica es la investigada dentro del procedimiento penal, puede solicitarlo el juez, pero también es un derecho constitucional de la persona jurídica negarse a entregar el resultado de esa investigación interna. Entendemos que puede ser una clara vulneración del derecho a declarar contra sí mismo. De hecho, en las últimas resoluciones que recibimos de la Fiscalía Europea, ya se establece la coletilla de si no lesiona su derecho a la defensa, aporte la siguiente documentación. Entonces hacen una relación de documentos. Ya se va teniendo conciencia de que esto puede ser lesivo del propio derecho a la defensa. Igualmente puede ser impugnada posterior en la investigación interna en sede judicial. Si en el momento en que una investigación interna se introduce en un proceso de instrucción, está sujeta al principio de contradicción al igual al resto de las pruebas, de los indicios que se han aportado al procedimiento judicial y, de hecho, en la actualidad, ya no tanto, pero en la prensa sí que a veces se hacen eco, sobre todo en el caso Villarejo, hubo un forensic que se realizó por parte de PricewaterhouseCoopers que dio numerosos problemas porque las partes afectadas por el resultado de ese forensic venían a impugnar la metodología y los resultados que arrojaba dicho informe. Por lo tanto, las investigaciones en ocasiones se piensa que es la solución de un problema, la clausura de un problema y, sin embargo, el día de mañana pueden derivar en nuevas diligencias de investigación y en mayores quebraderos de cabeza en un procedimiento judicial. Respecto a los correos electrónicos, existe una gran evolución jurisprudencial acerca de, como he mencionado anteriormente, el equilibrio entre el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, como el derecho del empresario para conocer y vigilar, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. Y en este sentido, tenemos que tener como punto de partida la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia que yo encuentro particularmente polémica, la sentencia 70-2002 de 3 de abril, que nos viene a decir que la protección del secreto de las comunicaciones se refiere exclusivamente al proceso de comunicación. Es decir, la Constitución, de forma literal, se refiere al secreto de las comunicaciones, cuya interpretación literal y cuya interpretación natural es el secreto respecto del contenido de las comunicaciones, pero el Tribunal Constitucional dice que este artículo, el 18.3, se circunscribe al hecho de recibir la comunicación sin que sea interceptada, o sea, recibir la llamada sin que sea interceptada, una carta, un correo electrónico, y lo que se dice dentro de ese correo electrónico en esa llamada afecta más al derecho a la intimidad. Y por lo tanto, el debate jurídico ya no se traslada en cuanto al secreto de las comunicaciones, se hace una interpretación tirando de lo que es secreto a la inviolabilidad, porque lo que viene a decir es que usted tiene derecho a recibir la comunicación sin que nadie interfiera en la misma. Pero el contenido de la comunicación se ciñe exclusivamente al principio de la intimidad. Por lo tanto, colocamos en el foco la intimidad y la privacidad respecto de este equilibrio jurídico. Igualmente existen las últimas, como precedentes del Tribunal Supremo, la sentencia 528 de 2014, 16 de junio, venía a establecer que aquellos correos no leídos por parte del trabajador, si se quería acceder a los mismos, se tenía que pedir autorización judicial, lo cual en el pasado esto limitaba claramente la capacidad de revisión de aquellos correos electrónicos. Ya la sentencia 469 de 2018, el 23 de octubre, se supera este debate y lo que viene a dictaminar el Tribunal Supremo es que se pueden leer tantos aquellos correos, se pueden acceder a los correos tanto leídos como no leídos, pero se pone el acento en la ausencia de toda expectativa de confidencialidad por parte del trabajador. Es decir, que sea consciente que esas comunicaciones forman parte de su esfera profesional y que pueden ser accedidas por el empleador con posterioridad con motivo de una investigación interna. La sentencia 328-2021 de 22 de abril ya estableció una guía más completa que a día de hoy
no ha sido evolucionada, no ha sido desarrollada, que si bien la sentencia 2023 del caso Pescanova establece una relación, un resumen de todo lo que estamos comentando ahora, pero aquí se establecen verdaderamente las bases de cuándo se puede considerar legítimo, legal, el acceso al correo electrónico de los trabajadores. Y en concreto lo que viene a decir esta sentencia es que ese acceso está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos que están definidos tanto judicialmente, en la jurisprudencia que estamos comentando, como legislativamente y en particular con la Ley de Protección de Datos. En primer lugar, se delimita la expectativa hay que delimitar la expectativa de privacidad de las personas trabajadoras con instrucciones claras acerca del uso de los dispositivos electrónicos y sobre todo asociados a sus labores profesionales. Igualmente, se ha de disponer a través de un documento pactado entre el empleador y el propio trabajador que existe la capacidad por parte de la empresa de poder acceder al contenido de esas comunicaciones siempre que así se establezca en la propia política y además no sea permitida a través del convenio colectivo de aplicación. En tanto en estos puntos 1 y 2, lo que es determinante y lo que es capital es disponer de una verdadera política completa acerca del uso de los equipos informáticos en el puesto de trabajo. O sea, cuando se realizan estas labores de clonación de los equipos informáticos, lo primero que se pide al cliente es que aporte esta política, porque de lo contrario sí que puede haber problemas acerca de la validez de la prueba que se pudiera obtener. Y por último, se dice que este acceso debe ser proporcional. Proporcional nos viene a determinar la propia sentencia que esté sometido a un triple juicio, al juicio de idoneidad, al juicio que sea la medida correcta, que sea apropiada para conseguir el objetivo propuesto, el juicio de necesidad, es decir, que sea una medida que claramente va a aportar un resultado provechoso para los fines de la investigación, y luego un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que es que sea ponderada, equilibrada en relación con los beneficios que se pueden obtener de la práctica de esta medida de investigación, sean superiores a las posibles pérdidas de la intimidad o la privacidad del propio trabajador. En este sentido, se considera que este juicio de proporcionalidad se cumple en la medida en que, tal como se están llevando a cabo los forenses sobre los correos electrónicos, se introducen elementos, lo que se llaman las keywords, que son los nombres clave que pueden afectar en cuanto a los resultados de los correos electrónicos que pueden corresponderse con los hechos investigados. A través de ese filtro se entiende que se satisface el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Y por último, quería hacer mención a la aplicación de la inteligencia artificial y en este caso a la herramienta que disponemos en Delea Piper, de las que me siento orgulloso de haber participado en su preparación, que es la inteligencia artificial aplicada a las investigaciones, que en concreto es la combinación de una tecnología muy sofisticada, muy elaborada, junto con el asesoramiento de los abogados. Afortunadamente no existen en la actualidad ni máquinas que vengan a sustituir la labor de los detectives ni de los abogados y por lo tanto se requiere la combinación de todos los elementos personales que concurren en las investigaciones y sobre todo está planteada para distintas aplicaciones como pueden ser prácticas colusorias, blanqueo de capitales, pero también está prevista para cuestiones de corrupción y sobornos. Y en concreto, esta tecnología lo que viene a determinar es una capacidad de análisis de aquellos elementos que le sean proporcionados. Generalmente son correos electrónicos. Esta inteligencia artificial tiene capacidad para distinguir una serie de patrones y distinguir aquellos elementos que se escapan de estos patrones, es capaz de entender el sentido de las comunicaciones, entender los documentos que se adjuntan a las comunicaciones, es decir, esta inteligencia artificial sabe cuando se está enviando un contrato de financiación, cuando se está enviando un contrato de arrendamiento, entiende lo que se está enviando y tiene incorporada a través del aprendizaje distinguir aquellas conductas que son compatibles con la corrupción. En lo que el resultado práctico es una selección de aquellos elementos que considere relevantes que deben ser posteriormente revisados por un abogado, como es natural.
La ventaja tecnológica es abrumadora respecto a las capacidades que existen en el mercado, tiene una velocidad de procesamiento 10 veces superior a lo que pudiera ser un forensic normal. Funciona igualmente con independencia de los idiomas, por lo tanto puede ser aplicada en toda esta jurisdicción, en todas las jurisdicciones, y sobre todo proporciona un elemento de agilidad y una reducción de costes muy notable comparado con los medios tradicionales. ¿En qué supuestos nosotros recomendamos llevar a cabo el uso de esta inteligencia artificial, como es lógico en el contexto propio de una investigación interna, pero también en aquellos supuestos en los cuales se realizan operaciones de M&A? Digamos, la solución clásica es pactar entre las partes las reps and warranties por la cual el vendedor se compromete a que no existe ningún tipo de irregularidad, y si sucede el día de mañana se establece una serie de garantías. En la actualidad, lo que sí que podemos ofrecer a nuestros clientes es que sepan, puedan tener conocimiento de cuál es la situación del cliente, si ha podido incurrir en el pasado en conductas irregulares que pueden derivar en problemas futuros mediante la aplicación de esta tecnología. Por lo tanto, el campo es variado, es amplio, no solo se limita a investigaciones internas, sino también a otro tipo de aplicaciones. Y rápidamente cedo el testigo a Eva para que nos ilustre acerca de cómo nos ayudan de forma inestimable a los abogados que lidiamos con este tipo de situación. Muchas gracias por tu ponencia, Miguel. Ha sido muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ahora en cuanto dejes de compartir pantalla, comparto yo la mía. Perfecto. Perfecto. Compartir pantalla y a ver dónde tengo yo. Ay, espérate a ver, que ahora no veo yo mi presentación. Espérate un momento. A ver, que no me aparece aquí. Espérate un momentito. Ah, no. Un momentito, que ahora mismo no me deja, no me sale la presentación. Espérate un momento. Justo la pizarra. No, un momento, ¿eh? A ver. Tengo aquí abierta. Voy a volver a abrirla. Un momentito, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Insert vista. Vista de lectura. Vale. Vuelvo aquí. Compartir pantalla. Uy, pues. Madre mía, que no me sale la presentación. Es que me sale... No. Estoy compartiendo... Ay, espera un momentito, por favor. No sé por qué no me deja compartir mi presentación. Un momentito, ¿eh? A ver... A ver... Compartir... Mostrar todas las ventanas... Aquí. Vale. Menos mal. ¿Ya la veis? Sí. Perfecto. Vale, disculpad que no me salía, justo la tenía preparada. Vale, pues empezamos. Bueno, aunque Miguel ya explicó muy bien, ¿no?, lo que entendemos por las investigaciones internas, bueno, yo lo que voy a hacer en mi exposición es explicarlo desde el punto de vista de la investigación privada. Y bueno, pues un poquito primero vamos a dar una definición, ¿no?, de qué entendemos por una investigación interna, ¿no? Bueno, pues como llevamos comentando, ¿no? Son actividades orientadas a la averiguación y esclarecimiento de determinados hechos, ¿no?, que acontecen dentro del seno de la empresa y que pudieran suponer, bueno, pues o bien actos delictivos, irregularidades, contravenir el código ético, o que pudieran suponer también un riesgo para el normal funcionamiento de la organización, ¿no?
Bueno, pues como ya comentó Miguel también, el objetivo fundamental de estas investigaciones es obtener la mayor cantidad y calidad posible de evidencias. Y evidentemente, bueno, pues esto se hace de forma confidencial y se trata de información relevante que luego servirá para la toma de decisiones dentro de la organización. En España este tipo de investigaciones va a adquirir una gran relevancia y van a ser impulsadas por la implementación de los sistemas de compliance dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, sí que es importante destacar que las organizaciones deben ser conscientes, ¿no?, de que el compliance no es solamente una necesidad para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino también para evitar el fraude interno, que como comenté al principio de la presentación de hoy, se calcula que oscila entre un 54% del fraude global que existe en las organizaciones. Por lo tanto, delitos como las apropiaciones indebidas, la administración desleal, las falsedades, pues se perpetran con mucha más frecuencia dentro de las organizaciones que el fraude externo de empleados o directivos hacia afuera, ¿no? A pesar de que en las empresas, en las organizaciones, pues existe la creencia que estas situaciones se producen menos de lo que realmente las estadísticas demuestran, ¿no? Y quizás sea esto lo que puede estar frenando de alguna manera, ¿no?, que el impulso del cumplimiento normativo pues sea una realidad dentro de las empresas, ¿no? Respecto al contexto normativo, bueno, ya te has explayado muy bien, Miguel, pero bueno, yo para situarme un poco, bueno, pues desde la reforma del Código Penal del año 2010, donde se dio el primer paso para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta la posterior modificación en el 2015, donde ya el legislador va a determinar los supuestos bajo los que la persona jurídica puede ser tanto responsable como quedar exenta, ¿no?, de responsabilidad, y luego las circunstancias específicas que podrían atenuar esta responsabilidad penal, pues ha llovido mucho, ¿no?, desde entonces. Sí que se puede decir que ante la ausencia de un desarrollo reglamentario, ¿no?, que promueva y promocione más el compliance, en el mundo empresarial ha sido fundamental la labor de los profesionales, tanto desde el punto de vista del derecho, de la auditoría, de la investigación, que son los que han hecho sus deberes para poder prestar la debida asistencia, ¿no?, a las empresas, a las organizaciones, y esto ha sido fundamental para que éstas pues tengan un completo mapa de riesgos, ¿no?, que impide o que evite al menos caer en cualquier ilicitud que se pueda perpetrar dentro de la organización, ¿no? El artículo 31 bis, que también mencionó Miguel, y el 31 cuarter, bueno, pues según establece el artículo 31 bis 2 del Código Penal, es donde se establece que la persona jurídica puede eximirse de la responsabilidad si dispone de mecanismos de control que detecten o prevengan la comisión de delitos y que se cumplan también una serie de condiciones, entre ellas que no se haya producido una omisión, ¿no?, un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control, ¿vale? Esto por este artículo es muy importante. Y luego está el artículo 31 cuarter, que es el que hace expresa referencia a las investigaciones internas, ¿no?, y señala como circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el haber colaborado en la investigación del hecho, aportando pruebas en cualquier momento del proceso que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos, ¿no? Luego también en julio del 2023 llegó una nueva norma, ¿no?, al panorama ISO y de forma muy especial al ecosistema del compliance, ¿no?, que se trata de la norma ISO 37008 de investigaciones internas de las organizaciones, orientaciones, ¿no? Entonces, esta es una norma que viene equipada con una mochila de recomendaciones específicas en la materia. Por ejemplo, según la nueva norma, las investigaciones internas son una pieza clave en la gestión de las empresas. Una investigación interna que no se realice de manera rigurosa y conforme a la ley, pues puede causar riesgo de incurrir en responsabilidad penal y daños reputacionales, ¿no?, a la empresa. Luego también, por ejemplo, la norma establece que será el órgano de administración el que debería designar a un equipo de investigaciones dedicado exclusivamente a la investigación interna. Este equipo pues estaría compuesto por abogados, detectives, auditores y consultores externos, ¿no?
Y bueno, también destacar de esta norma ISO que incluye aspectos tales como el establecimiento de la política, los procedimientos, los procesos y las normas para llevar a cabo una investigación. Es decir, que al final esta norma ISO lo que viene a hacer es llenar en parte un vacío regulatorio que existía hasta ahora y lo que hace es proporcionar un auténtico manual de uso para las investigaciones internas, por lo que aunque todavía hay mucho camino por recorrer y otros muchos aspectos por tratar y regular, bueno, pues se puede considerar pues un primer paso, ¿no? en la dirección correcta. Bueno, antes de iniciar, ¿no?, lo que es una investigación interna, pues hay una serie de cuestiones muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Y entonces, lo primero, al tratarse de un procedimiento privado, legislado, de manera poco específica, debemos de tener en cuenta, tal y como ha comentado Miguel también, cumplir pues, las garantías legales, es decir, cumplir con todo lo establecido en las leyes penales, en las leyes laborales, en la de protección de datos y bueno, la ley de seguridad vigentes, ¿no? Luego también es muy importante saber que no podemos trabajar sin un protocolo propio que vele por la investigación efectiva, claro, sin descuidar la ética, ¿no? Esto también es una cuestión pues, muy importante tener en cuenta antes de iniciar la investigación corporativa. Como ya comentó Miguel también, la investigación tiene que ser legítima y para ser legítima pues debe de cumplir determinadas condiciones, ¿vale? La sospecha debe ser real y fundada y esto es un requisito fundamental para cualquier tipo de investigación. Luego también, por supuesto, el investigador debe estar legalmente habilitado para ello. El detective privado es la figura legal que puede realizar investigaciones privadas y que está habilitado por la Ley de Seguridad Privada, ¿no?, que es la Ley 5/2014. Y luego, por supuesto, que la causa, que esto también lo comentó Miguel, supere los juicios de idoneidad, proporcionalidad, que es tanto en sentido amplio como estricto, y necesidad. Es decir, que no haya otra medida alternativa menos gravosa que se pueda tomar, ¿vale? Y luego al final pues tenemos el interés legítimo, que también hemos comentado anteriormente, que es el interés legítimo del solicitante de la investigación. En el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada ya indica que la aceptación del encargo de los servicios de investigación privada pues requerirán la acreditación por el solicitante de los mismos del interés legítimo alegado. Y esto se dejará constancia en el expediente de contratación que se abra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a hablar ya de la figura del detective privado como tal, ¿no? Incluir un detective privado en un proceso, pues lo que hace es abrir un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Debido pues a las herramientas, a los recursos con los que cuenta para llevar a cabo las propias de su profesión, ¿no? Y bueno, pues se considera que permite complementar la investigación interna, pues alcanzando una serie de conclusiones nuevas y pudiendo afianzar las previas, ¿no? Como ya dije anteriormente, el detective privado queda regulado en la Ley 5/2014 de seguridad privada y es la única figura legal que puede realizar investigaciones privadas y que puede obtener información confidencial mediante pruebas fehacientes e información a partir de hechos o conductas realizadas en privado. Esto no lo puede hacer, por supuesto, sin limitaciones, ¿no? Porque, por supuesto, tiene que no atentar contra el honor, con la intimidad profesional o familiar, la propia imagen, secreto de las comunicaciones, o sea que tiene que actuar con técnicas que están dictadas y permitidas, evidentemente, por la justicia. Vamos a ver. Vamos a pasar a hablar de las clases de investigaciones internas. Bueno, dentro de las investigaciones internas hay una primera clasificación que distingue entre dos tipos de investigaciones internas, ¿no? Están las investigaciones internas con fines preventivos. En este tipo de investigación no existen sospechas todavía, pero son aquellas que se llevan a cabo de oficio por parte de la organización a instancia de la propia organización y lo que tratan es de verificar, es una verificación rutinaria del funcionamiento del sistema de cumplimiento. Entonces, lo que hace es comprobar el grado de funcionamiento del sistema.
sistema y todavía no existen sospechas de que se ha cometido algún ilícito dentro de la organización. Luego estarían ya las investigaciones con fines reactivos, perdón, en las que ya hay una sospecha. Y esta sospecha se denomina reactiva porque efectivamente nacen como una reacción a la recepción de una denuncia donde se informan de posibles riesgos o incumplimientos del sistema de compliance, o también, pues, como acabamos de desvelar, se puede originar como consecuencia de haber detectado determinadas irregularidades en el tipo de investigación anterior, en que es la de fines preventivos, ¿vale? Luego tenemos las investigaciones internas que se pueden también clasificar a arreglos si son prejudiciales o parajudiciales. Las prejudiciales se originan cuando ya se conoce una irregularidad y esta irregularidad pues, se conoce a raíz de una denuncia previa o una comprobación de oficio o también tras un proceso de investigación preventiva o de auditoría, como lo queramos llamar. Y la investigación parajudicial, y en este caso todavía no estaría involucrada la justicia. Sin embargo, la parajudicial ya es coetánea, ¿no? La parajudicial ya es coetánea al proceso judicial y, bueno, en esta se pretende pues, obtener la atenuante de colaboración, ¿no? Y se utiliza esta investigación para preparar la estrategia de defensa pues, más adecuada. Voy a entrar ya a hablar de los medios de investigación y de las estrategias, ¿no? Entre las estrategias que podemos utilizar para llevar a cabo una investigación interna, pues cabría hablar de las siguientes, ¿no? Vamos a empezar por el análisis forense de los equipos informáticos destinados a la actividad laboral. Son las periciales informáticas que ya mencionó también anteriormente Miguel. Y bueno, también destacar que para poder llevar a cabo estas periciales informáticas, pues es fundamental llevar a cabo para poder llevar, pues es fundamental cumplir con una serie de requisitos indispensables. Bueno, lo primero, explicar que las periciales informáticas es la recabación de la prueba digital y lo que hacemos es recabar pruebas de cualquier tipo de herramienta que pone la empresa a disposición de las personas que trabajan en la organización, ¿vale? Estamos hablando tanto de ordenadores como de tablets, teléfonos móviles. Entonces, el primer requisito fundamental es que estas herramientas sean de titularidad de la empresa. Luego también, ya lo mencionó Miguel, tiene que haberse comunicado previamente. El empleador tiene que haber comunicado a las personas trabajadoras de la organización a través de un documento, pues esas políticas, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas se llama el manual del empleado, son esas políticas donde se regula el uso específico de los dispositivos que la empresa pone en disposición de los empleados. Y en estas mismas políticas es donde se va a establecer la posibilidad de que estos dispositivos puedan ser monitorizados en determinadas circunstancias. Entonces, eso pues tiene que estar recogido en esas políticas. Entonces, lo que hay que tener también en cuenta y que es un requisito indispensable y que también lo mencionó Miguel, es que se respeten los derechos fundamentales a la hora de llevar a cabo estas periciales informáticas. No tiene que haber injerencias en los derechos de la intimidad, derechos, bueno, por supuesto, respetar la ley de protección de datos, derecho de las comunicaciones. Esto es fundamental para poder llevar a cabo y para que esa prueba luego pueda ser aportada, admitida, ante sede judicial. Para ello, pues se tienen que utilizar determinadas técnicas a la hora de recabar este tipo de pruebas, ¿no? Como son, que ya comentó Miguel también, pues las pruebas ciegas por palabras, para garantizar que la intrusión pues sea poco invasiva. Entonces, eso es lo que podemos hablar un poco de las periciales informáticas. Respecto a las entrevistas, bueno, pues es otra estrategia de investigación que supongo, bueno, pues muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Que se lleva a cabo para llevar a cabo investigaciones internas y, bueno, son entrevistas que se llevan a cabo o bien con el investigado o con otras personas de interés, ¿no? Para la investigación. Aquí me gustaría destacar lo siguiente. Lo primero, que no tienen por sí mismas valor probatorio, es decir, pero que en la medida en que la información obtenida sí que puede ser usada como base para la obtención de ulteriores medios de prueba,
los riesgos autoincriminatorios para el entrevistado son muy evidentes, ¿no? Entonces, es por ello que el entrevistado puede acogerse a su derecho de no declarar, como dice aquí en la diapositiva, ¿no? Y a la posibilidad de que también se le debe de ofrecer la posibilidad de que contacte con un abogado si es que así lo desea, ¿no? Y bueno, también me gustaría destacar aquí en este apartado que en este sentido, para llevar a cabo las entrevistas, pues es importante contar con personal formado en técnicas para poder llevarlas a cabo. Seguimos con los medios de investigación y bueno, otras técnicas de investigación que llevamos a cabo, ¿no? Desde los detectives y que complementan muy bien las anteriores, pues son los llamados trabajos de campo, ¿no? Entre ellos están los seguimientos y la vigilancia y observación de instalaciones. Bueno, este tipo de técnica de investigación pues suele aportar información muy valiosa, ¿no? Sobre las actividades, los contactos, las vinculaciones de la persona investigada. Y es una técnica que en muchas ocasiones resulta esencial y aporta evidencias muy relevantes para lo que es el objeto de la investigación. Otra técnica, como podéis ver aquí en la diapositiva, pues es la infiltración de detectives en la organización. Claro, se trata de este tipo de técnica, pues es una estrategia única, especializada y muy efectiva también para la obtención de pruebas dentro del entorno laboral. Para llevarla a cabo, pues se requiere, como os podéis imaginar, una gran preparación y bueno, el diseño de un plan de infiltración adaptado a las necesidades de la organización. Y por supuesto, la persona, el profesional que la va a llevar a cabo, el detective, pues debe tener una formación y unas habilidades muy, muy concretas para llevar a cabo este tipo de investigación. Luego estarían las operaciones encubiertas, bueno, parecido en el sentido como las anteriores, ¿no? Como las infiltraciones de detectives en la organización, pues también estas operaciones encubiertas hay que prepararlas muy bien mediante subterfugios adecuados, hay que conocer el ámbito de actuación y hay que hacer un estudio muy específico de la situación para poder llevarlas a cabo, ¿no? En algunos casos también es necesaria la instalación de cámaras, que es la instalación de sistemas de videovigilancia. Sí que me gustaría, bueno, destacar aquí, bueno, el detective privado, por supuesto, está habilitado para ello, pero para llevarlo a cabo, pues ha de asegurarse que se respeten las garantías de los trabajadores, para que esto sirva como medio de prueba en el juicio si fuera requerido, ¿no? Por supuesto, el interés legítimo, que ya hicimos mención anteriormente, cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por supuesto, y luego, bueno, pues hay que tener hay que tener en cuenta una serie de cuestiones al caso, como por ejemplo que las instalaciones de cámaras pues tienen que ser en áreas de uso público de la empresa, por supuesto, no se pueden instalar en zonas reservadas o de uso privado de mayor privacidad, tipo baños, vestuarios. La instalación debe ser breve en el tiempo y, claro, se deben grabar solamente imágenes, por ejemplo, no se pueden grabar conversaciones privadas. Bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos para que esta prueba pueda ser admitida también, evidentemente. Dentro de este apartado he incluido también la obtención de información a través de OSINT. Pero bueno, en realidad se trata del primer paso, ¿no? Que llevamos a cabo siempre antes de abordar cualquier investigación o cuando empezamos a abordar, mejor dicho, cualquier investigación, ¿no? Se trata de la obtención de información en todo tipo de fuentes abiertas. Es información que se encuentra en bases de datos públicas, registros, webs, redes sociales, foros. Y bueno, lo que hacemos aquí es obtener datos que permiten verificar información y luego con ello pues obtener nuevos datos, ¿no? Y muchas veces sirve como primer paso para lo siguiente, ¿no? Para la obtención de información a través del Humming, que es la inteligencia que procede de las fuentes humanas. Y en este caso, bueno, pues comentar también que los detectives privados están legitimados para obtener información de testimonios, ¿no? De terceros que puedan proporcionar información relevante para una investigación sin tener la obligación de informar al investigado sobre la misma investigación. Y bueno, también destacar en este sentido que sí que es conveniente
que estas actuaciones pues queden registradas a través de equipos ocultos de grabación de audio y vídeo, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? Entre las estrategias que se pueden utilizar, pues no me gustaría dejarme, ¿no? Porque, aunque son los últimos, pero no menos importantes, son los informes de inteligencia corporativa, que nosotros los consideramos son fundamentales para la prevención y mitigación de riesgos. Y bueno, por supuesto, en muchas ocasiones resulta indispensable, ¿no? Combinar estos informes con el resto de estrategias que acabamos de comentar, ¿no? Estos informes, bueno, pues son la verificación de los principales datos del investigado, tales como la trayectoria personal y empresarial, las verificaciones patrimoniales, las vinculaciones societarias, se hacen estudios de posibles litigios o faltas, exposición a sanciones, cuestiones financieras, reputacionales, inversiones en el extranjero, etcétera. Y bueno, ya voy a ir acabando con mi presentación. Bueno, ¿por qué debemos de contar, ¿no? ¿Cuáles son las razones para contar con un detective privado para las investigaciones internas? Bueno, pues como hemos estado comentando hasta ahora, pues el detective privado pues tiene acceso a unas técnicas de investigación que están fuera del alcance, ¿no? Bueno, pues son unas técnicas de investigación muy específicas que son de su profesión. Por supuesto, como hemos comentado también a lo largo de toda la intervención, es un profesional que está legalmente habilitado por la Ley de Seguridad Privada, y es importante que esta exención que tiene de la obligación de informar a la persona investigada que está exento de informarle, ¿no? de que se está llevando a cabo esta investigación. Y esto es vital, porque así el posible infractor pues, podría destruir pruebas o dejar de actuar de forma irregular si se enterase de ello, ¿no? Hay otro dato que sí que me parece que es muy relevante a la hora de contar con un detective privado, que es su experiencia, ¿no? Porque el detective privado tiene contacto con los problemas de muchas empresas. Entonces, claro, esto redunda siempre en beneficio de la investigación y de la empresa con la que estás trabajando, ¿no? Porque le puedes dar insights o inputs que no han tenido en cuenta en este sentido. Respecto al informe, toda la investigación, el detective privado la recaba en un informe, ¿no? La recoge en un informe, que muchas veces se utiliza como prueba y apoyo para una posible demanda ante los tribunales de justicia, y muchas veces tiene que ser ratificada en juicio, ¿no? Entonces, al respecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 265, reconoce expresamente el informe del detective privado como una forma específica y distinta de prueba testifical. Y luego también, según el Tribunal Supremo, el detective privado se considera testigo privilegiado en un proceso judicial, ¿no? Y luego, por último, sí que ya sé que Miguel ha hecho mucha referencia a la jurisprudencia, pero me gustaría pues, hacer referencia, ya tenemos bastante jurisprudencia en este ámbito, ¿no? Del compliance, de las investigaciones, y entonces de la investigación, de la jurisprudencia más reciente, ya hemos podido sacar varias conclusiones, ¿no? Entre ellas es que la Audiencia Nacional valora muy positivamente que la empresa se apoye en asesores externos, ¿no? Para la labor del compliance. Y los jueces, pues ya se está viendo que otorgan un valor esencial a la dotación presupuestaria del área de compliance. Entonces, es fundamental para las empresas el dotarse tanto de recursos humanos como económicos como técnicos a la función de compliance, porque les sirve para demostrar la implementación de un modelo de cumplimiento en la organización, ¿no? Y aparte, no es solamente eso, ¿no? La ventaja también, y yo creo que lo que demuestras ante los tribunales, ¿no? Es contando con asesores externos, tales como abogados, detectives, para llevar a cabo las investigaciones, es que estás demostrando que tú estás sometiendo tu sistema de prevención al ojo de un externo especializado que, como decía antes, pues te puede ofrecer muchos insights y te puede proporcionar una visión desde fuera de la organización, que yo creo que eso es muy importante. Y luego demuestras también que eres una compañía que no tienes miedo a mostrarte ante terceros, ¿no? Y bueno, yo creo que ya he acabado también con mi presentación. Tenemos Así que preguntas. sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos varias. Yo no voy a dejar de compartir mi presentación. Vale, a ver si veo el chat yo por aquí. ¿Tú ves el chat? Sí, Ah, sí, si sí, lo quieres, veo, lo puedo veo. leer las preguntas. Vale, vale. Bueno, pues yo creo que las primeras iban más dirigidas a ti. A ver,
Sí. Ah, La primera, se pueden utilizar las redes sociales como medio de obtener una información de posible fraude, simulación de enfermedad, etcétera, para iniciar un procedimiento de investigación. Sí, perfectamente. O sea, imaginemos el caso de un empleado que recibe un WhatsApp del jefe de compras de la empresa, su teléfono privado, con el mensaje, por favor, dame los datos del último pedido para incluir mi parte. Pues ese mensaje es lo suficientemente relevante, lo suficientemente sospechoso como para ponerlo en conocimiento a través del canal de denuncias. La empresa dispone del canal de denuncias o a los responsables de la empresa e iniciar una labor de investigación. Y de hecho, también en nuestra experiencia, cuando queremos establecer vinculaciones personales, lo que comentabas antes, Eva, nos servimos de los detectives para que hagan un claro. informe de exploración de las redes sociales y acreditar que el sujeto X y el sujeto Y son amigos porque comparten vacaciones, porque suben fotos a las redes sociales. Por lo tanto, perfectamente son un medio legítimo para iniciar una investigación y para recabar elementos de prueba. Sí, sí, es una de las técnicas, de hecho, que he comentado ahora, ¿no? Que es la investigación en todo tipo de fuentes abiertas y se utiliza mucho ese tipo de informes como apoyo a una investigación, efectivamente. A ver, creo que también estaba para ti, Miguel, porque es de una Sí, diapositiva tuya. Sí. sí, en su diapo, ¿quién puede investigar? Indica como generalidad recursos propios, lo cual es obvio, cada cual puede investigar en su casa, pero incluye usted abogados externos. Imagino que hace referencia al asesoramiento letrado externo y no a la propia investigación, porque eso supondría que se otorga a un abogado externo la capacidad de investigar cuando existe una ley de seguridad privada que determina sin lugar a dudas quién puede investigar. Y eso supondría iniciar un procedimiento, un proceso dentro de cumplimiento incumpliendo. ¿Es correcta mi afirmación o considera que el letrado externo puede investigar? O sea, aquí, con mi diapositiva lo que trataba de explicar es quién puede tener el dominio de la investigación. Aquí en la pregunta yo creo que está haciendo referencia a dos acepciones distintas de la Claro. facultad de investigación. Existe una facultad estricta de investigar, que esa sí que está reservada a los detectives y se regula por la ley de seguridad privada. O sea, un abogado no puede salir a seguir a nadie ni tomar fotos en la vía pública. Es tu Y función, luego, ¿verdad? no, y luego está la capacidad genérica, que es lo que comentábamos con la fundamentación legal de por qué están legitimadas las empresas para investigar. Y dentro de esa legitimidad, las empresas pueden delegar en un abogado externo y decidir que sea esta firma, este abogado, quien decida qué pasos debe seguir la investigación. Pero las cuestiones estrictas, evidentemente, se reducen a los detectives de la seguridad privada. A ver, la siguiente es el hecho de tener que denunciarse a sí mismo aplica a terceros. Es decir, si identificas un delito sobre tu empresa por parte de un cliente, debes denunciarlo. El hecho de tener que denunciarse aplica a terceros. Es decir, si identificas un delito sobre tu Hmm. empresa por parte de un cliente, yo creo que esto Sí, también te corresponde, Miguel. sí, no, aquí hay que hacer referencia al artículo, creo que es el 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una pregunta muy recurrente si existe una obligación legal de denunciar cuando se tiene conocimiento de un delito propio o ajeno. El- Existe la obligación legal, pero es un artículo absolutamente obsoleto. O sea, de hecho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal sanciona con una pena que yo creo que alcanza las 200 pesetas el incumplimiento de la obligación de denunciar, con lo cual a efectos prácticos no existe tal obligación. ¿Está prevista la ley? Sí, pero no carece de eficacia práctica. Tenemos aquí otra pregunta. Si se recibe una denuncia de algo que está sucediendo, por ejemplo, el jefe de compras está comprando por encima del precio porque obtiene beneficios propios. El compliance officer decide abrir una investigación acerca del denunciado. ¿Debe informarse al mismo del inicio de la investigación? Esto un poco es lo mismo, ¿no? No, o sea, la obligación de las políticas en un determinado momento tienes que facilitar al investigado la facultad de defenderse. Entonces, en un cierto punto tienes que trasladarle que se ha abierto un proceso de investigación y sobre todo una cuestión que no hemos tratado en la presentación de hoy, pero por ejemplo, si se quiere asistir de un abogado que le asesore en todo este procedimiento, igualmente, con efectos laborales, es necesario suspender a lo mejor a esta persona de funciones, con lo cual necesariamente tiene que tener conocimiento. Por las políticas que vemos que preparan los clientes y las que nosotros asesoramos, en un determinado punto se traslada al investigado que existe esa investigación.
La siguiente pregunta creo que ya podría ser para mí, pero dice, en caso de sospechas de hurtos internos, ¿pueden utilizarse las cámaras de seguridad de la empresa o debe hacerse una instalación ad hoc limitada en el tiempo? Bueno, esto se debe de estudiar con la empresa, ¿no? Lo importante es cumplir con todos los requisitos que comenté ya antes en mi exposición, de cómo se tienen que tomar esas pruebas para que sean y puedan ser válidas para que sean admisibles en caso de que tuvieran que ser utilizadas en sede judicial, ¿no? Y luego dice, ¿es legal usar un detective privado para comprobar si un trabajador de baja médica está trabajando en otro sitio? Claro, sí, sí, se puede utilizar evidentemente en otro sitio porque hemos tenido indicios de cara a que la empresa pueda adoptar medidas disciplinarias contra él o haya alguna restricción. Claro que se puede utilizar, tiene que haber un interés legítimo, bueno, pues todos los requisitos que se tienen que cumplir. Eso lo que se hace es que se estudia junto con la empresa y bueno, claro, se hace una investigación para comprobar si las actividades que lleva a cabo y para comprobar si esa baja médica es fraudulenta o que está trabajando en otro sitio. Sí, sí, es legal. La siguiente creo que también es... Sí. A ver, en la investigación con fuentes humanas, ¿se incluyen las encuestas? ¿No debería hacerlas un detective privado? ¿Cómo? Si es que sí, no debería hacerlas un detective privado si estamos en el procedimiento de una investigación interna. No sé si se refiere a las entrevistas, o sea, fuentes, se incluyen A las... lo mejor tiene más sentido entrevistas, porque encuestas es Claro, preguntar la opinión y aquí lo que se trata es de buscar e identificar hechos, más que opiniones. sí, sí, desde luego, o sea que sí, yo creo que se refiere a las entrevistas, que es lo que comenté anteriormente también en mi intervención, ¿no? Bueno, que las entrevistas pues también, bueno, como todo, tienen que cumplir con todas los requerimientos para que entren dentro de la legalidad. Y que sí, las puede hacer un detective privado, evidentemente. Pero sí que las entrevistas también muchas veces las hacen los abogados, ¿verdad, Miguel? Porque Así yo las depende hemos del hecho. despacho con el que colaboro, a veces son los abogados propios hacen las entrevistas dentro de la Sí, por investigación. norma general nos encargan a nosotros hacer las entrevistas porque, digamos, los empleados o los managers de las empresas se colocan en una posición un tanto violenta, entonces prefieren utilizarnos, además de por nuestro expertise y nuestra experiencia, eh, para no hacer frente directamente la relación entre compañeros de la misma empresa. Sí, sí, correcto. Y por último, en investigaciones internas, ¿es válido usar medios propios de la empresa, publicaciones de redes sociales que se detectan por alertas propias? En investigaciones internas, ¿es válido usar medios propios de la empresa? En publicaciones de redes sociales que se detectan, hombre, toda la información que te pueda facilitar la empresa para poder llevar a cabo la investigación. Nosotros desde luego que hacemos nuestra propia investigación, utilizamos nuestros propios medios, nuestras propias herramientas, pero vamos, si la empresa nos puede facilitar información, pues siempre complementa muy bien. No sé lo que opinas tú también, Miguel. Sí, por ejemplo, grabaciones de seguridad. Esos son elementos que dispone la propia empresa para controlar a qué hora accede una determinada persona al puesto de trabajo. Lo pueden facilitar y se incorpora en la investigación. Eso es. Bueno, pues yo creo que ya se han acabado y ya, bueno, yo creo que, bueno, ya nos hemos pasado bastante de la hora, Miguel, pero Sí, sí, lamentablemente me enrollo demasiado. no, no, que va, ha estado fenomenal. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, de todas maneras, como decía al principio de la intervención, colgaremos en una semana o así en nuestra página de Grupo Paradel de YouTube, ya estará el webinar y también en nuestra página web. Y podéis localizarnos tanto a Miguel como a mí para cualquier duda o consulta que tengáis acerca de lo que hemos comentado en el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, ha sido un placer. Muchas gracias, Eva, y a todo el equipo. Un abrazo fuerte a Estamos en todos. contacto. Muchas gracias. Chao, chao.